¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que ese pozo que un día Jehová de los ejércitos abrió, sigue abierto. Pero ¿sabe por qué está abierto? Porque yo un día entendí que cualquier cosa que yo pudiera construir, cualquier cosa bonita que yo pudiera poner, cualquier cosa hermosa que pudiera traer, no se comparaba con los fundamentos, con lo que nadie ve, pero que sostiene tu vida. Y ese fundamento se llama Cristo Jesús. Jóvenes, personas que me están viendo aquí, la gloria postrera será mayor que la primera. Pero en lugar de estar viendo la gloria arriba, la gloria está en las bases, en los fundamentos. Eso es lo que va a soportar todo lo que Dios va a hacer en tu vida. Cuando encontramos este texto de la palabra en boca del profeta Ageo, es particularmente importante notar que cuando Dios habla de una gloria postrera, es porque existía una gloria primera. Y escuche esto, en esa primera gloria Dios hizo cosas sobre el pueblo. En esa gloria primera, porque están hablando del templo, fue cuando la presencia de Dios llenó toda su casa, llenó este lugar y estaba lleno de gloria, estaba lleno de hermosura, estaba lleno de su presencia. Era un símbolo de que Dios estaba con ellos, que Dios peleaba con ellos. Y hasta cuando oran por aquel templo y lo consagran, dice: todo aquel que ore en dirección a este templo será bendecido, porque representaba la misma presencia y la misma gloria del Señor. Sin embargo, con el pasar del tiempo empezó a ocurrir un fenómeno que a todos en algún momento nos ha pasado. Pregúnteme cuál, diga cuál, pastor. Que al principio valoramos las cosas, pero conforme va pasando el tiempo, pasamos del valor al desprecio. Y entonces aquel desprecio hizo que algo que fuera tan hermoso y tan lindo se transformara en algo despreciable. Y escuche bien, porque Dios viene y aparece y promete y habla de una nueva temporada. Porque sin lugar a dudas, muchos de nosotros tal vez hemos caído en la misma circunstancia cuando miramos nuestra vida y decimos: pastor, Dios me dio, Dios me entregó, Dios me puso, Dios me confió, pero debo reconocer que mis errores han hecho que yo caiga en un desprecio de lo que Dios me ha dado. He visto muchachos a los que Dios les ha confiado ministerios, a los que Dios les ha confiado talentos, a los que Dios les ha confiado un llamado, pero por causa de las malas decisiones pasaron del aprecio al desprecio. Y entonces ese desprecio te lleva a maltratar lo que Dios a ti te ha dado. Y cuando viene eso, entonces las cosas se empiezan a dañar. Sin embargo, Dios, siempre fuente de esperanza y de fe para nosotros, se levanta en medio de la construcción, o mejor, la reconstrucción de aquel templo, y les dice a aquellos, para animarlos: aunque ustedes están viendo esto y no se compara con lo que un día tuvimos y no se alcanza a igualar a lo que un día llegó a ser tan grande, hay una promesa de parte de Dios, y es esta: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y escuche esto, porque hay gente que tal vez dice: pastor, he visto cómo mi hogar se ha dañado, he visto cómo mi proyecto se ha dañado, he visto cómo mi ministerio se ha fracturado. Pero Dios diseñó Epicentro este año para decirte: todavía hay algo nuevo, todavía hay algo mayor para ti. Dios no, alguien grite mi amén si me está entendiendo. Dios no ha terminado contigo, Él quiere hacer algo nuevo. Pero lo que hoy te voy a enseñar es qué pasa entre esa gloria primera y entre esa gloria postrera. ¿En qué se basa ese proceso? Y entonces vamos a la palabra primero. Dice la Biblia en Ageo capítulo 2 versículo 9 de la siguiente manera: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces encontré tres etapas que están dentro de esa, anticipando esa gloria postrera. Y la primera etapa la he titulado la etapa del descuido. Escuche esto:
cuando Dios les entrega a ellos el templo y les da eso tan valioso, su gloria, su presencia, conforme fue pasando el tiempo, la degradación se fue haciendo mayor hasta llegar al punto del descuido. Uno de los profetas que más disfruto leer y que más me impresiona es el profeta Jeremías. La razón es esta: Jeremías tiene un discurso descendente. Jeremías empieza diciéndole al pueblo: arrepiéntanse de sus malos caminos, vuelvan a Dios y Él los va a perdonar, vuelvan al Señor y van a encontrar en Él esperanza. Pero usted nota cómo con el pasar del libro hay un momento en donde el mismo Jeremías les dice: ¿saben qué? Así se arrepientan, no se va a detener el castigo de Dios. Fue demasiado ascendente. Y Jeremías les está profetizando, porque en ese momento todavía estaba el templo. En ese momento todavía veían la gloria, pero no la respetaban. Otra vez, veían la gloria, pero no la respetaban. Tenían el templo, pero no lo honraban. Y cuando tenemos las cosas y no las valoramos, es cuando aparece en nuestras vidas el descuido. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. Todo lo que usted descuide se le va a transformar en un problema. Todo lo que usted descuide se le va a transformar en un pozo de dificultades. El descuido es tan sutil. El descuido es algo que parece tan insignificante. El descuido es algo que parece tan pequeño. Y quiero mostrarle una de las palabras que el mismo Jeremías dijo en el capítulo 22, versículo 8 al 9. Lanza la siguiente profecía, escúchela: gente de muchas naciones pasará por las ruinas de esta ciudad y se dirán el uno al otro: ¿por qué habrá destruido el Señor esta gran ciudad? Y la contestación será: porque violaron su pacto con el Señor su Dios al rendir culto a otros dioses. Jeremías está profetizando y les dice: eso tan bonito que ustedes están viendo, algún día se va a transformar en ruinas. Algún día dejará de ser tan esplendoroso y se va a transformar en una ruina. ¿Me puedo bajar? Ahí voy. Eso. Cuando se trata de viajar, mi esposa disfruta mucho los viajes de playa. Le gusta el sol, el mar, la arena, el ceviche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Levante la mano los que les gusta la playa aquí. Yo disfruto otro tipo de paseos. A mí me gustan los paseos donde hay historia, donde hay ruinas, donde hay cosas. Esa es mi mente. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, soy tan gráfico que dice: y el pueblo pasó por ahí y levantaron un monumento. Yo soy de los que se mete a Google a buscar la imagen del monumento. Me gusta la historia, la disfruto profundamente. Y una de las cosas por las cuales me gusta la historia es cuando encuentro cosas hermosas que un día fueron grandes, pero hoy son pequeñas. Que un día fueron gloriosas, pero hoy solamente queda la historia de lo que un día fue. Escuche esto: el descuido hará que lo que hoy para ti es un tesoro, mañana se transforme en una ruina. El descuido hará de que lo que hoy para ti brilla, mañana esté opaco. Y esta primera etapa, llamada la etapa del descuido, es la que anticipó la gloria postrera. Es decir, antes de llegar a lo nuevo de Dios, ellos cayeron en algo llamado descuido. ¿Por qué el descuido es tan peligroso, querido hermano? Escúcheme. El descuido hace mucho daño, porque ya se lo decía, el descuido es sutil. Tú empiezas a sacarle excusas a lo que Dios te mandó a hacer. Empiezas a ponerle peros a lo que Dios te mandó a hacer. Te confía en una tarea, pero te distraes con otras cosas. Te enfoca Dios en algo, pero empiezas a prestarle más atención a otras cosas que a lo que Dios te ha entregado y te ha confiado. Servías al Señor, pero apareció un novio o una novia y empezaste a descuidar lo que Dios te regaló. Antes Dios era el centro, era lo primero para ti, pero ahora no puedes venir al culto porque te vas a ir a cine con el novio y con la novia. Y no estoy diciendo que ir a cine sea pecado, claro que no. Lo que está mal es que empieces a quitarle el lugar a Dios por algo llamado descuido. Si alguien se va a enamorar de ti, enséñale que el centro de tu vida se llama Cristo Jesús. Y dile: ¿tú te quieres meter conmigo? Sí. Bueno, primero vamos a la iglesia y después nos vamos a comer. Ay, pero tú metido con tu iglesia toda hora ya. Si no te gusta, entonces sigue tu camino, porque antes de que tú llegaras, mi vida le pertenecía a Cristo Jesús. Esa es la generación que Dios está buscando. Gente que no desplace a Dios, sino que Él siga siendo el centro de su vida. Díganme amén si me está entendiendo. Cuidado, no caiga en el descuido. Mire,
me pasó algo. El descuido sí que lo mete a uno en problemas. Yo tenía un viaje a Estados Unidos, tenía que ir a predicar a un lugar, y el pastor que me invitó muy amablemente pensó, se dio cuenta de que yo era alto, y entonces me compró sillas de emergencia en el vuelo. Estas sillas pues por supuesto son más amplias para yo meter este pedazo de piernas que Dios me dio. Casi me cayó. Para yo meter las piernas ahí. Yo llegué al aeropuerto, me subí en el primer vuelo, llegué hasta Miami, y en Miami, cuando íbamos a tomar la otra conexión, la señora que está ahí en el counter, antes de entrar, me habla en inglés. ¿Y sabe yo que le entendí? Pregúnteme qué le entendí. No adivine que me pregunte. ¡Nada! Pero ante todo el caché. Yo no iba a quedar ahí como un montañero. No, señor. Yo dije, señor, yo me paré ahí. Ella me dijo algo como esto. Hi, yo iba a entrar al avión, yo me quedé mirándola así. Yo le dije, yeah, y seguí mi camino. Viene atrás mi esposa Lorenita, y ella le dice, hi, y mi esposa dice, y la señora cuando vio eso, dijo, me señaló a mí y me hizo devolver. Cuando nos regresamos, dijo otra cosa que sabrá Jehová que dijo. Escribió ahí, taquete, imprimió 2 boletos, y después de estar adelante en el avión, nos mandaron al lado del baño. Todo por culpa de Lorena. Cuando yo eso, yo le dije, ¿y esto qué? Y esa señora, next, que siguiéramos. Y yo para adentro, yo, por culpa tuya, mujer. Pues que yo no sé qué me dijo. Yo le dije, yes. Así, párate serio y yeah, como yo. Llegamos allá al destino, prediqué, yo estaba como aburrido porque me habían quitado las sillas. Eran bastantes horas de vuelo. Al regreso, el mismo, le dije, mira Lorena, lo que te pregunten no te vas a asustar, di yes. Llegamos ahí, estábamos en el counter. Cuando paso yo, la señora escribe, otra, me hace una misma pregunta, y yo le dije, yeah, seguí mi camino. Cuando atrás Lorena le dije, yo le hacía señas, se para ella ahí. La señora le habla y yo la vi que se asustó toda y dijo, yes. No, hermano, otra vez nos llamaron, nos cambiaron los boletos y nos volvieron a tirar atrás. Y yo le dije, Padre, ¿yo qué hice para merecer esto? Estos hermanos con un esfuerzo nos compraron los boletos, y por culpa de esta señora lo estoy perdiendo. ¿Para qué me la traje? Era mi Jonás del viaje. Cuando ya el último vuelo que teníamos, el último, le dije, mire, ¿sabe qué? Déjeme, yo paso primero y yo voy a hacer todo. Me dijo, ok. Llego yo ahí, paso. La señora me hace una pregunta, yo, ya, paso. Después viene mi esposo y yo le dije, yeah, yes. Cuando ella pasa, se voltea a mirar como con inquietud, con duda, y me hace otra pregunta mirándome a los ojos, y yo no sabía qué me estaba diciendo, pero yo dije, esta silla no me la va a robar el diablo, por esta voy a pelear hoy. Y me quedé mirándola hacia los ojos. Yo dije, a punta de seriedad me la voy a ganar, y la miré así y le dije, I'm not speak English. Y ella se quedó mirándome serio y dijo, y me quitó los vuelos también. Me senté, llegué hasta Cali aburrido y todo apretado en esas sillas, y el pastor me preguntó, me dijo, ¿qué te pasó, amigo? Le dije, me quitaron todas las sillas de emergencia. Esa señora me hablaba y yo no entendía. Me decía, amigo, es que si tú ibas sentado en una silla de emergencia en un vuelo internacional, tienes que hablar inglés, porque a la hora de una emergencia, pues ¿cómo vas a hacer tú para ayudar? Y le dije, pues me la hubiera comprado en español. Por culpa de eso, y perdí todo. ¿Por qué? Por descuido. ¿Sabe cuánto tiempo lleva el Señor inquietándome a que yo estudie inglés? Pregúnteme. Mucho tiempo. Pero no lo he hecho. Y cuando tú tienes áreas descuidadas, hay bendiciones que vas a perder. Así no diga amén. Así es. Cuando tienes áreas desatendidas, hay puertas que abres para perder la bendición de Dios sobre tu vida. Hay personas aquí que le están abriendo puertas al diablo por ese descuido en el que entraron. Le están abriendo puertas al enemigo por ese descuido en el que entraron. Está esa familia tambaleando por el descuido en el que entraron. Está tambaleando esa carrera en la universidad, no porque los profesores sean malos, no porque los profesores no te entiendan, sino por el descuido en el que entraste. Pero hoy vine de parte de Dios a decirte, levántate, toma tu lugar, cuida lo que Dios te dio, porque escúchame bien, el que no cuida lo que Dios le ha entregado está condenado a perderlo. Así no diga amén. Así es, papá. Cuide lo que Dios le dio. Ahora, déjeme hablarle de la segunda etapa, y es la etapa del dolor. La primera etapa es la etapa de ¿qué? Diga conmigo, del descuido. Pero la segunda etapa es la etapa del dolor. Y vuelvo a Jeremías. Recuerde que Jeremías nos está hablando en la temporada de la gloria primera.
Y ahora el versículo nuevamente dice: gente de muchas naciones pasará por las ruinas de la ciudad y se dirán el uno al otro: ¿por qué habrá destruido el Señor esta gran ciudad? Y la contestación será: porque violaron su pacto con el Señor su Dios al rendir culto a otros ídolos. Cuando vamos a la historia y nos remontamos al momento del profeta Ageo, recuerde que en Jeremías era una profecía, pero en Ageo era una realidad. Otra vez, en Jeremías era algo que iba a pasar, pero en Ageo era algo que ya había sucedido. Y en medio de esa etapa, la palabra del Señor nos da evidencia de que Dios permite que su pueblo retorne hasta su tierra. Y cuando ellos retornan a la tierra, llenos de emoción, empiezan a reconstruir todo lo que habían perdido. Llenos de gratitud, llenos de gozo, empiezan a retomar lo que el descuido les había quitado. Y cuando se trata de reconstruir la vida, creo que muchos de nosotros nos llenamos de expectativa y decimos: ok, Señor, voy a volver a empezar. Ok, Dios, voy a retomar lo que tú me diste. Ok, Señor, voy a continuar con lo que tú me confiaste. Hay personas aquí que saben que ese descuido los ha llevado a una situación de dolor, que ese descuido los ha llevado a un vacío existencial. No sabes cuántas personas he tenido que atender que me han dicho: pastor, mi peor error fue haberme alejado del Señor. Mi peor error fue haber soltado lo que Dios me entregó un día, lo que Dios un día me confió. ¿Sabes por qué? Porque el descuido te lleva al dolor. El dolor de una pérdida, el dolor de mirar hacia adelante y sentir que no hay esperanza, el dolor de mirar hacia adelante y sentir que por más de que haces no ves los resultados, el dolor de sentir que por más de que te esfuerzas no ves un cambio. Y escucha esto: el dolor llegó porque ellos no supieron trabajar en su reconstrucción. El profeta Ageo denunció algo interesante y quiero mostrárselo. Dice la palabra del Señor en el versículo número 3 del capítulo 1 lo siguiente: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales: miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo los hice desaparecer con un solo soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Versículo 10: es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. ¿Qué denuncia la del profeta? Les dice: ustedes llegaron, Dios les da una nueva oportunidad, y en lugar de enfocarse en Dios, se enfocaron en ustedes. En lugar de darle el primer lugar a Dios, siguen dándole el primer lugar a sus cosas. Ejemplo: pastor, acabo de terminar una relación sentimental. Y ese tipo me partió el corazón, pastor, pero ya me liberé. Griten amén las hermanas, como si les hubiera pasado a ustedes. Dije como si les hubiera pasado. Me liberé, pastor. Y entonces luego de ese rompimiento creen que la clave está en conseguirse otro novio. Míreme, usted se está reconstruyendo mal. Usted no necesita otro novio, usted necesita recuperar su relación con Dios. Se quebraron financieramente porque se metieron en malos negocios. Oran por restauración, ¿y qué están buscando? Otra fuente de negocio. Necesito otra fuente. Y usted los ve desesperados. ¿Y en qué me meto? ¿Y en qué salgo? Y no importa si el negocio es ilegal, van para adentro, porque lo que quieren es dinero. Y por eso se cumple lo que dice el profeta Ageo: siembran mucho, pero recogen poco. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Todo lo que hacen no sacia sus necesidades. ¿Por qué? Porque la clave de una correcta restauración está en volver a empezar, pero dándole el primer lugar al Señor. Hay matrimonios que están pasando por rupturas y dicen: pastor, hemos estado al borde de una separación, vamos a volverlo a intentar. Vuelven a intentarlo, pero ¿sabe cuál es el problema? Que se llenan de promesas entre ellos y se les olvida que la promesa más grande es volver a obedecer a Dios y volverle a dar el primer lugar a Dios. Mientras no hagas eso, tus decisiones
decisiones de reconstrucción no serán suficientes. Así que, mujer, hombre que me estás escuchando, tú que quebraste tu vida, tú que te equivocaste, tú que fallaste, que sabes lo que implica ese dolor, que sabes lo que implica ese descuido, y que tienes en tu vida esperanza, y que cuando escuchaste el lema de este congreso dijiste: yo voy a ir porque a mí Dios me va a decir algo, yo voy a ir porque Dios a mí me va a hablar con una palabra, porque Dios conoce lo que estoy viviendo, porque Dios sabe de qué tengo necesidad, porque Dios va a reescribir en mí una nueva historia. Hoy te digo, no solamente se trata de lo que Dios quiere hacer por ti, sino de que tú le des el primer lugar al Señor con toda tu vida, para que veas una sana y una correcta restauración. Gríteme amén si me está entendiendo. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que esta mesa representa su vida, y entonces en esta vida usted trata de construir su futuro y dice: muy bien, esta es mi carrera, este es mi ministerio, esta es mi relación sentimental, este es mi proyecto de vida, estos son mis sueños y mis metas, estos son mis anhelos. Y empiezas a construir y pones cada cosa en su lugar. Y dices: yo quiero vivir una vida que honre, una vida transparente, una vida correcta. El problema es que mientras que tú no mantengas la decisión de hacer las cosas de manera correcta, y no solamente eso, recuerde que Jeremías dice que una de las cosas que iba a denunciar, iban a señalarlos a ellos, era lo siguiente. Jeremías dice: cuando la gente pregunte ¿qué pasó con esa ciudad?, la respuesta será: están en ruinas porque violaron su pacto con el Señor. Escuche esto. Esta es su vida, esto es lo que usted hace, estas son sus decisiones, pero sus bases tienen que mantenerse siempre firmes. Mientras sus bases no estén firmes, todo lo que usted construya tiene un riesgo de caerse. ¿Cuáles son las bases? Estas son tus decisiones, pero tus bases están cimentadas en la obediencia al Señor. Si tú decides construir un noviazgo, buena decisión tomas, pero si tus bases no están radicadas en el Señor, esto tarde o temprano se te va a caer. Tú puedes decidir montar una empresa, un negocio, buena decisión tomas, pero si tus bases no son la obediencia a Dios, vas a empezar a hacer trampa, vas a hacer negocios ilícitos, vas a evadir impuestos, te vas a meter con cosas ilegales, solo porque quieres construir una torre más alta. Mírame a los ojos y escucha: el que olvida su pacto, el que teniendo una relación sentimental, el novio le dice: amiga, yo te amo tanto. Digan: y yo me soñé que tú eras mi esposa y que íbamos de vacaciones para Miami. No, ahí no digan wow, mi pasaporte ha sacado. Es que wow, yo me soñé. Y la niña está, claro, seducida, y le dice: y yo creo que más o menos como en 1 año o 2 ya eso está hecho. Así que como ya yo no quiero más personas, ¿por qué no fornicamos? No, pero no le dice fornicar. ¿Qué le va a decir fornicar? Eso se oye feo. Le dice: yo quiero que seas mía. Y la niña empieza a tambalear y dice: ¿será? Porque es que el viejo la enreda. ¿No ve que le está diciendo que ya se van a casar? ¿No ve que le está diciendo que hasta se van a ir de vacaciones para Miami? Y eso enreda la cabeza, porque el pecado siempre de manera sutil te va a meter veneno como si fuera una bendición. ¡Qué silencio! Y entonces dan ganas de decir que sí. Y el problema es que todo lo bueno que habías construido, cuando le metes pecado a tus decisiones, ¿sabes qué haces? Haces esto, mira. Pero ahí está todavía, pastor. Ahí vamos, sí. Se perdieron unas cosas, pero ahí seguimos. Y resulta que ya fornicaron. Y entonces la niña se siente mal y dice: yo siento que le fallé al Señor. Y él dice: ¿por qué? Si usted va a ser mía. Es más, casémonos en oración. Y hasta ahora va a casarse. Yo supe de unos que tomaron un candado y lo enterraron entre una matera. Ya quedamos casados. Y empiezan a enredarse. Y escuche bien, tenga cuidado, porque el pecado sabrá venderte mentiras por verdades. Sabrá buscar la manera de acelerarte procesos a ti. Y lo que tú no sabes es que cada vez que haces algo indebido, tú crees que no estás dañando a nadie, pero estás destruyendo tus bases. Y entonces luego aparece alguien y te dice: vení, ¿por qué no nos vamos a hacer esto que es incorrecto? ¿Por qué no nos vamos a hacer esto que es indebido? No va a pasar nada. En la iglesia exageran mucho. Mira, tú tienes que vivir la vida. La juventud es una sola. Y entonces tú en el secreto empiezas a abrirle puertas a cosas que nunca le debiste abrir. Cuando viene el pecado, pasa lo inevitable. Se te cae la vida. Y muchos quieren venir a volver a construir, a volver a levantar, a volver a poner. Y mira lo que pasa: mientras no arregles tus bases, todo lo que hagas se te va a dañar.
mientras no pongas tus bases, todo lo que decidas construir será tiempo perdido. Hay gente que tiene la vida así, dice: pastor, porque todo lo que hago nada me sale, porque todo lo que emprendo nada se me da. Pastor, yo he buscado, hasta he pensado en irme del país. Y si me cambio de ciudad, y si me cambio de país, y si me voy por el tapón del Darién hasta Estados Unidos, y si llego a otro lugar. Pastor, es que yo estoy buscando una respuesta. Dios te trajo a este congreso para decirte: ¿sabes cuál es tu respuesta? Vuelve a levantar tus bases, vuelve a poner los cimientos sólidos. Y esos cimientos no son tus planes, esos cimientos son los planes de Dios para tu vida. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino es camino que lleva a la muerte. Pero también la palabra de Dios dice que si nosotros obedecemos al Señor, que si nosotros nos proponemos a darle el primer lugar a Él, Él traerá bendición sobre nuestras vidas. Iglesia que me estás escuchando, dale el primer lugar a Dios, y lo que construyas se levantará en bendición. Gríteme amén si lo cree, por favor. Esa es la clave. El dolor va a terminar cuando vuelvas a darle el primer lugar a Dios. Es más, es en el dolor donde recibimos las lecciones más importantes de nuestra vida. Es en el dolor donde Dios nos forma y nos capacita. Es en las pérdidas donde realmente nosotros somos conscientes de lo que estamos perdiendo. Si no cambiamos, seguiremos perdiendo más. Hay gente que cree que simplemente es volver a empezar con lo que estaban construyendo. No, son las bases lo que tienes que construir. ¿Y cuáles son esas bases? Ageo las dijo: quieren que Dios derrame su gloria, dejen de poner sus ojos en sus cosas y vuelvan a darle el primer lugar al Señor. ¿Quieres que Dios te respalde con esa carrera? Vuelve a poner a Dios en el primer lugar. Vuelve a orar antes de tus parciales. Así la gente se burle, que le dé pena al diablo. Tú dale el lugar al Señor y dile: Dios, si estoy en esta universidad es porque tú fuiste bueno, porque tú me diste la provisión. Dale el primer lugar a Dios y Él te va a respaldar. Esta semana me pasó algo precioso. Tuve una cita médica de chequeo general. Fui al médico. Y cuando llegué al médico y entré, el doctor es una eminencia en la ciudad. Es un especialista con muchos pergaminos, con mucha formación. Y cuando entré ahí me empieza a hacer preguntas. Pero a mí me llamó la atención que en su escritorio, al lado de su computador, había una Biblia. Pero esa Biblia se veía viejita. ¿Qué significa una Biblia viejita? Que la usan. Y estaba esa Biblia ahí al lado. Y él me empieza a hacer preguntas y yo miraba la Biblia. Yo no le quería decir que yo era pastor, pero dentro de todo él me pregunta y me dice: ¿usted a qué se dedica? Yo le dije: yo soy pastor. Ese hombre soltó el teclado, me miró y me dijo: gloria al Señor, pastor, qué alegría. ¿Qué es lo que usted tiene? Le dije: no, vengo a hacerme un chequeo general porque el espíritu de hamburguesa me posee. Me dijo: listo, pastor, vamos a revisar tus exámenes. Empezamos a hablar, a conversar. Pero fue tan grande la transformación de él que yo dejé de ver a un profesional y vi a un hermano. Y quiero que escuche esto. No le estoy hablando de que empecé a faltarle el respeto, ni más faltaba. A mí me enseñaron a respetar una autoridad. Yo siempre me dirigí hacia él como doctor. Sí, señor, claro que sí, con respeto. Pero fue tanta la emoción de él al ver un hijo de Dios que me dice al final: pastor, ¿podemos hacer una oración? Yo: claro que sí, ore por mí, pastor, que Dios me dé la sabiduría. Mire, usted viera los pergaminos que tiene ese señor, la formación que tiene ese señor. Pero fue maravilloso encontrarme con alguien que dice: esa formación es una corona, esa especialización es una corona, ese talento es una corona, mi salario es una corona, mi uniforme es una corona. Pero delante del Rey las coronas se rinden ante su presencia, porque Él es más grande, más fuerte y más. Necesitamos gente así, que le vuelva a dar el primer lugar al Señor. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo en este lugar. Necesitamos futbolistas que se reúnan con sus amigos y les digan: muchachos, vamos a orar y a darle la gloria al Señor. Necesitamos hombres aquí y mujeres que en su colegio, en su universidad, si alguien está pasando por una enfermedad, si alguien está pasando por una dificultad, si alguien está en depresión, le pongan las manos encima y le digan: mira, yo no puedo hacer nada por ti, pero mi Dios es capaz de sanar la depresión. Mi Dios es capaz. Alguien gríteme amén si me está entendiendo. Vuelve a las bases, dale el lugar a Dios y Dios te va a respaldar. Pero a mí me llama la atención
atención cómo esta generación, el reino de las tinieblas se levanta y esta generación se asusta. Ay, es que por ahí llegó un brujo y esta generación se asusta. Tiene que ser al revés. El que se tiene que asustar es el brujo. El que se tiene que asustar es el hechicero. Cuando se levantan los hijos de Dios, el reino de las tinieblas tiene que retroceder. Pero eso solo pasará cuando vuelvas a tus bases. A mí no me digas cuánto tiempo te gastaste peinándome. Yo claramente no me gasté casi nada. Y usted tampoco, ni se ríe, hermano. Después me dice cuál es el champú que usted usa. Yo, para no comprármelo jamás. A mí dime cuánto tiempo hoy, no mañana, hoy, no ayer, hoy, le dedicaste a la oración. ¿Cuánto tiempo te alejaste de tu celular y decidiste orar? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a abrir tu Biblia y leerla? Pastor, la verdad casi nada. Por eso estás así, porque tienes tus bases descuidadas. Mientras tus bases no vuelvan, todo lo que construyas se te va a desbaratar. Así no diga amén. Así es. Mientras no vuelvas a rendirle tu vida al Señor, te estarás desgastando. Hay gente que hace cosas tan bonitas y son como disparos al aire. Vamos a ver si se me da. Y lo lanzas y no se te está dando. Hoy la palabra del profeta Ageo nunca había sido tan real en tu vida. Haces mucho, pero logras poco. Señor, dame una respuesta. ¿Será que lo que estoy haciendo está mal? Y Dios te dice, mira, hay cosas que tú no estás haciendo mal. Lo que pasa es que me dejaste en el segundo plano. Hay cosas que no estás haciendo mal, pero me dejaste en un segundo nivel. Si pones otra vez en mí tu confianza, si vuelves a darme el primer lugar en tu vida, yo te aseguro que ese esfuerzo que estás emprendiendo, que esas cosas que estás tratando de hacer, te voy a levantar y voy a sanar el dolor de tu alma. Ese dolor que no te calma en las redes sociales, ese dolor que no te calma una billetera llena, ese dolor que no te cambia un amigo, ese dolor que no te calma la droga, el cigarrillo, el licor. Ese dolor solo lo sana Cristo cuando volvemos a darle el primer lugar a Él. Iglesia que me escuchas, Dios está buscando gente que lo ame, gente que lo honre y le dé otra vez el primer lugar a su presencia. Hay alguien aquí que pueda gritarme amén y decir, pastor, yo soy uno de ellos y hoy decido calmar mi dolor, no haciendo más cosas en mis fuerzas, sino dándole el primer lugar a mi Dios y a mi Señor. El dolor nos hace reflexionar, el dolor nos hace recapacitar, el dolor nos hace ver que lo que un día tuvimos y no lo valoramos, hoy está hecho ruinas. Y esa era la temporada en la que Dios levanta al profeta y le dice, dile a mi pueblo que si vuelven otra vez a hacer lo que les mandé a hacer, que si vuelven a tomar madera, si vuelven a tomar esos recursos para levantar mi templo, la gloria postrera de esa casa será mayor que la primera. Y con esto me voy a la tercera y última etapa que hoy le voy a enseñar, y le he llamado la etapa de la bondad de Dios. Etapa de la bondad de Dios. Jeremías 30, versículo 18 al 20. Mire, le estoy hablando del momento profético. Diga conmigo, profético. Más fuerte, diga profético. ¿Qué significa profético? Que Dios estaba advirtiendo algo que iba a pasar en el futuro, que Dios estaba anticipando algo que iba a suceder después. Y si algo le da esperanza al hombre es la profecía de la palabra del Señor. Yo valoro a los profetas, los honro y los respeto, y doy gloria a Dios por este don, por este ministerio que bendice a la iglesia. Pero querido hermano, le quiero decir algo. Para mí la palabra profética más poderosa que un día se habló y que un día se dijo, no es la que sale de la boca de un hombre, es la que está escrita aquí. Cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Y escuche, la Biblia dijo en Jeremías capítulo 30 versículo 18 al 20, esto dice el Señor: cuando del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa, y cuando restablezca su bienestar, Jerusalén será reedificada sobre sus ruinas y el palacio reconstruido como antes. Habrá alegría y canciones de acción de gracias. Y multiplicaré a mi pueblo, no lo reduciré. Lo honraré, no lo despreciaré. Sus hijos prosperarán como en el pasado. Los estableceré como una nación delante de mí y castigaré a cualquiera que les haga daño. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Escuche lo que le voy a decir. Si algo encontramos en Dios, es esperanza. Si algo encontramos en su presencia, es esperanza. Yo sé que duele mucho ver la vida así. Yo sé que duele mucho ver la vida desbaratada. Yo sé que duele mucho mirar tu historia y decir, a ver, ¿yo qué he logrado a mi edad? Yo he tenido que atender jóvenes, personas que están en una etapa prudente, madura de su vida. Ya no son los niños de 15, 16 años, pero tampoco son adultos de 36, 36. Claro que uno a esa edad todavía está joven. Digan amén, muchachos. Yo me siento un pelado todavía. Pelado en la cabeza y también pelado de Pero he tenido que atender personas que dicen, pastor, mira, cuando estuve en la mejor etapa de mi vida, tomé tan malas decisiones. Cuando estuve en un momento donde podía estudiar, entrar a la universidad, hacer una especialización, no la hice. Cuando me dieron la oportunidad y me dijeron, te pago el estudio, yo preferí irme a trabajar. Y a veces miro hacia atrás, pastor, y me siento mal, porque digo, Señor, ¿por qué no tomé mejores decisiones? Y miro mi historia y digo, ¿por qué no aproveché esta oportunidad que se me dio? Algunos recuerdan el gran amor de su vida y dicen, pastor, si yo no le hubiera sido infiel a ese hombre o a esa mujer, seguramente yo estaría mucho mejor hoy. Otros miran el ministerio, miran a otros que empezaron con ellos y los han visto crecer y los han visto servir al Señor, y hasta dicen, pastor, si no hubiera metido las patas como las metí, seguramente yo estaría ahí sirviendo hoy. No acá atrás, allá adelante sirviendo al Señor. Y yo sé que eso duele. Pero ¿sabes cuál es el peor error que puedes cometer en esa temporada de dolor? Olvidarte de que Dios ha reservado una etapa llamada bondad. ¿Cuál es la bondad de Dios? Esas palabras que a través de Jeremías le lanzó a su pueblo y les dijo, muchachos, ustedes están en ruinas. Ustedes están viendo lo que un día fue bonito, dañado y destruido. Pero llegará el día, dice el Señor, en donde sobre esas mismas ruinas los voy a reedificar, los voy a levantar y les daré un nuevo tiempo. Pastor, ¿por qué puedo esperar eso si me he equivocado? ¿Por qué puedo esperar eso si yo le he fallado tanto a Dios? ¿Por qué puedo esperar eso si ahorita que hablabas del descuido, yo soy testigo y doy fe de que si estoy así es por mi desorden, por mis propios errores, por haber desplazado lo que Dios un día me mandó a hacer, por haber dejado de un lado lo que un día Él me confió? Y el dolor me ha hecho sentir y pensar que las mentiras del diablo a veces son verdades. ¿Sabes qué te dice el diablo? Que no te vas a levantar, que tú todo lo que haces eres un fracasado y no sirves para nada, y que ahí estás mejor. Pero yo vengo hoy a decirte, la palabra tiene un mensaje distinto para ti en esta noche, y es este: la gloria postrera de tu historia será mayor que la primera. La gloria postrera de tu ministerio será mayor que la primera. La gloria postrera de tu hogar será mayor que... Alguien grite mi amén si lo recibe en esta preciosa noche. La gloria postrera será mayor que la primera. Pero este es el resultado de una persona que entiende que el único que puede traer esa nueva etapa es el Señor. Y Él dijo, sobre esas ruinas voy a edificar otra vez mi templo. Sobre esas ruinas voy a levantar una nueva temporada. Y eso que has visto dañado, y eso que has visto destruido, y eso que has visto que no funciona, prepárate, porque yo creo que viene un tiempo donde Dios hará cosas nuevas, cosas mejores y cosas mayores en tu vida. Alguien tiene que decirme amén si lo cree. Dios traerá una nueva temporada para ti, una temporada de gloria, una temporada de bendición, una temporada donde no recordarás con tristeza tu pasado, sino que dirás, gracias Señor, porque fue ese dolor el que me enseñó a servirte, fue ese dolor el que me enseñó a orar, fue ese dolor el que me enseñó a ayunar, fue ese dolor el que me enseñó a volver a tu presencia. Y escúchame lo que te digo hoy en el nombre de Jesús: cuando levantes tus manos en tu nueva temporada, sabrás que mi Dios es un Dios de oportunidades, un Dios que levanta al menesteroso, un Dios que ayuda al que vuelve a sus bases. Gríteme amén si lo cree, por favor, en esta noche. Yo pasé una temporada muy difícil en mi vida, y esa temporada fue una temporada que realmente trajo para mí ruinas. Me endeudé como no te imaginas. Me endeudé como no tienes idea. Los bancos me llamaron y me dijeron, ¿quiere una tarjeta de crédito? Y cuando usted es un desordenado, usted no logra discernir entre una bendición y una distracción. Se confunden. Y entonces yo dije, pregúnteme si yo necesitaba una tarjeta de crédito, pregúnteme. No, la verdad no, yo no la necesitaba. En ese momento no. Pero ¿a qué no sabe yo qué dije? Sí. Y me la dieron. Y empecé a pagar con mi tarjeta de crédito. Muy juicioso. Llegaba la factura,
pague. Y no pagaba el día de la fecha, pagaba antes. Entonces cuando usted le paga al banco puntual, ¿qué hace el banco? ¿Qué hace el banco? Le da más. Luego me llamó otro banco y me dijo: señor Juan Pablo, ¿no le interesa abrir un portafolio con nosotros? Yo ni sabía qué significaba la palabra portafolio, pero yo sabía decir yes, ya que no sabe qué dije. Yeah. Y me dieron el portafolio. Ahora ya no tenía una, tenía 5 tarjetas de crédito. Pregúnteme para qué. Que me pregunte para qué. Yo no sé, pero las tenía. Yo era más feliz abriendo la billetera en la iglesia y eso lleno de tarjetas. Una dorada, una plateada, una negra. Y el descuido hace que lo que puede ser bueno lo uses para mal. Y yo empecé a descuidarme. En ese momento yo había lanzado un proyecto como cantante, como músico, y a mí se me subió a la cabeza el ministerio. Y yo dije: yo ahora no puedo andar en el carro que yo tengo. El carro que yo tenía me lo había regalado Dios de forma milagrosa. Era chiquito, pero yo no se lo debía a nadie. Yo no me subía, yo me ensamblaba en ese carro, pero yo no se lo debía a nadie, era mío. Y cuando lancé el proyecto musical, yo dije: no, este no es el carro para un hijo de Dios. Yo necesito comprarme una camioneta. Y el banco me llama y me dice: señor, tiene un crédito preaprobado por tantos millones de pesos, ¿lo quiere? Ya que no sabe yo qué dije: gracias, señor, el carro. Yes. Recibí el crédito de libre inversión y me compré una camioneta. Usted viera cómo me veía yo de sexy. Yo tenía pelo todavía, emocionado. Y empecé a vivir como no podía vivir. Pregúnteme si estaba en la iglesia, pregúnteme. Claro que sí. Pregúnteme si servía a Dios, pregúnteme. Claro que sí. Pregúnteme si yo servía en el altar, pregúnteme. Claro que sí. Pero es que el descuido puede llegarle a cualquiera. Yo sé que eso no dan ganas de decir amén, pero así no diga amén. Así es. Y llegó un momento en donde ya yo no podía pagar mis deudas. Queridos hermanos que me escuchan, trabajaba para los bancos. A mí no me había llegado el salario y ya lo debía todo, debía más de lo que ganaba. Hubo un momento en donde yo dije: Señor, no me alcanza para nada. Para nada es para nada. ¿Usted cree que me alcanzaba para serle fiel a Dios? ¿Cree que me alcanzaba para serle fiel a Dios? Era tan grande mi desorden que yo dejé de serle fiel a Dios y me volví fiel a los bancos, pero infiel a Dios. Señor, ¿por qué permitiste eso? No fue Dios, fue mi desorden. Porque hay gente, la Biblia dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego le echa la culpa a Dios. No, mi hermano. Hay cosas que usted está viviendo que no es que Dios sea malo, es que nosotros cometimos errores. Le resumo la historia. Llegó un momento en donde yo me declaré en muerte financiera. Le dije a los bancos: no tengo con qué pagarles, no puedo pagarles y me toca empezar de cero. ¿Sabe para qué me servían las tarjetas de crédito? Pregunte para qué me servían. Para abrir puertas, para comer en un paseo, para nada. Me las bloquearon todas. Y ahora yo era uno más, un pastor colombiano endeudado. Yo tenía 2 reportes. Estaba escrito en el libro de la vida y en Datacrédito. Ahora, ¿sabe quién sabía eso? ¿Sabe quién sabía eso? Nadie. Ni Lorenita sabía eso. ¿Y sabe por qué Lorenita no sabía eso? Porque para mí era vergonzoso contarle al mundo que por mi culpa mi vida estaba en ruinas. Para mí era tan vergonzoso. Yo dije: ¿qué va a usar Dios a un pastor endeudado como yo? A veces me decían: ¿puedo orar por la ofrenda? Y yo con esa pena, yo decía: no me pongan a orar por la ofrenda, Padre. Si estoy en la inmunda, ¿es que ore por la ofrenda? ¿Cómo voy a bendecir si estoy mal? Pero en ese momento, mis queridos hermanos que me escuchan, llegó el dolor. Cuando le conté a mi esposa, el dolor fue peor, porque ella empezó a llorar y me dijo: ¿tú por qué me escondiste esto? Porque nunca me lo contaste, porque nunca me lo dijiste. Yo te preguntaba: ¿cómo está todo? Y ¿sabe yo qué le decía? Bendecido y en victoria. Bendecido en victoria, perseguido y en problemado estaba. Porque así es el dolor. Tú lo escondes, pero tú sabes por dentro que tu vida no está bien. Y entonces cuando perdí todo, me tocó empezar de cero. Vendí la camioneta, yo la fui a irse y me compré un carro más pequeñito que el que tenía al principio. Y la gente me decía: pastor, ¿y la camioneta qué pasó? Yo les dije: me salió un negocio bueno y la vendí. Yo no les iba a contar que tampoco. Empecé otra vez de cero. Ya no comía en restaurantes lujosos donde mis tarjetas de crédito me permitían pagar. Ahora comía la chuleta bayuna por metro. Ya no compraba ropa cada semana. Ahora me conformaba con lo que tenía, porque el dolor te educa. El desierto te educa. El faltante te educa. El momento difícil te enseña. El momento de escasez te recuerda que estás en el lugar que estás porque no supiste administrar la gloria primera. Y entonces en ese momento tomé una decisión y dije: Señor, voy a volver a empezar. ¿Y saben qué fue lo primero que hice? Me llegó mi salario, lo único que tenía. Cuando llegó el salario, yo dije: Señor, yo estoy mal porque yo te puse a ti en el último lugar. Yo creo que si yo invierto este proceso voy a estar mejor. A partir de la fecha te pongo en el primer lugar a ti.
Y lo primero que hice fue tomar de lo que Dios me dio y volver a honrar al Señor. Perdóneme que le hable de esto. A mí no me están pidiendo que hable de esta parte, pero le estoy contando mi historia. Tomé y decidí volver a honrar a Dios. Porque usted no le es fiel a Dios cuando le alcanza. A usted le alcanza porque le es fiel a Dios. Y volví a honrarlo y volví a empezar. Pregúnteme qué pasó. Vamos, pregúnteme qué pasó. Nada, seguí reportado en Datacrédito. Y yo escuchaba gente que decía: Dios va a borrar registros de Datacrédito. Y yo no levantaba la mano, pero yo decía: amén, amén, amén. Veo milagros, cuentas que se pagan. Y yo decía: amén, amén, Padre. Yo no podía gritar un amén fuerte porque me exponía. Y volví a servir al Señor. Empecé a vivir como podía vivir. Volví a los fundamentos, volví a hacer las cosas de manera correcta. Ya no me endeudaba, ahora ahorraba para comprarme algo. Me demoraba más. Yo de repente decía: necesito comprarme este computador. Antes corría a endeudarme, ahora decía: voy a ahorrar. Y guardaba el dinero. Y cuando ya tenía lo suficiente, iba y lo compraba. Hice las cosas al revés. Pero al revés, qué curioso era, al derecho. Pasaron los años, llegó la pandemia, pero antes de la pandemia no se imagina lo que pasó. Me empezaron a invitar a predicar. Tenía invitaciones para ir por otros lugares y yo le dije: Señor, gracias, porque tú me vas a bendecir. No sé con cuánto, pero tú me vas a bendecir, porque hasta el bendito día de hoy nunca he pedido un peso por llevar la palabra de Dios. Jamás. Se lo hablaba a mi amigo Manuel ahorita. A mí me llaman y me dicen: pastor, ¿usted cuánto cobra por venir a predicar? Y a todos les digo lo mismo: nada. Pastor, ¿y cuáles son sus honorarios? Ninguno. Pastor, ¿y usted qué exige? Nada. Al otro le dije que nada. Me puso silla de emergencia y me la quitaron. ¿Ve? No pido nada. Y eso es bonito, pero créame que es vivir solo por fe. Pero ese año tenía muchas invitaciones. Yo dije: por lo menos va a haber más. Voy a poderle dar a mis hijos. Dios va a bendecir. Llega la pandemia y ¿sabe quién salió? El diablo. No salía nadie. Nadie salió. Y fue en la temporada de la pandemia donde Dios me dio una orden, porque todo el que está en crisis siempre recibirá una instrucción de Dios. Y la mía fue: predique mi palabra. ¿En dónde, Señor? En las redes. ¿Y cómo lo hago? Prediquen. Empieza a subir videos y empieza a predicar. Todos los días las redes se llenan de basura. Vamos a echarle todos los días palabra. Todos los días se llenan de pecado. Vamos a meterle palabra todos los días. Y vamos a meterle. Y puede que no le dé me gusta ni mi abuela, pero voy a meterle todos los días. Y ahí se va. Y esto a alguien le va a servir. Y a alguien le va a tocar el alma y el corazón. Porque no se trata de mí, se trata del Señor. Y empecé a hacerlo todos los días. 3 años después. ¿Cuántos años? Sin imaginármelo, sin programarlo, sin anhelarlo, sin llegar a creer que algo así podía pasar. Las redes sociales me enviaron mensajes y me dijeron: a partir de la fecha su canal va a monetizar. Y empezó a acumularse una cantidad de dinero que yo en mi vida había visto. En mi vida. Míreme, nunca. ¿Y sabe por qué le digo nunca? Porque a mí me sacó adelante un maestro de construcción que trabajaba obra negra, mi papá. Tumbar paredes, ladrillos, cemento, revocar, pegar baldosas. Ese fue el hombre que me sacó a mí adelante. Y mi mamá no trabajaba, era ama de casa. Así que yo nunca había visto tanto dinero en mi vida. Y en ese momento ganó la presidencia el actual presidente del país, que no voy a decir el nombre para no darle créditos, pero bendigo la autoridad del país, pero la ganó. Y una de las cosas por las cuales le doy gracias al Señor, es porque en ese momento el dólar rebasó una cantidad que nunca antes habíamos tenido en Colombia. ¿Alguien recuerda esa época? Y en ese momento todo ese dinero que se había acumulado, que eran dólares, se transformó en pesos, llegó a mi cuenta. Y un mes, escuche bien, eso fue en octubre, en noviembre finalizaba una ley en Colombia que se llamaba Ley de Borrón y Cuenta Nueva. Yo no sé si alguien la escuchó. La ley de borrón y cuenta nueva era que los bancos a los que tú les debías, si tú hacías un acuerdo de pago con ellos y les pagabas, quedaba la deuda perdonada y te sacaban de todas las centrales de riesgo. Cuando ese dinero llegó a mi cuenta, yo jamás había visto tanto dinero en mi vida. Cuando llega eso, los bancos me empiezan a llamar y me dicen: señor, ¿no quiere acogerse a la ley de borrón y cuenta nueva? Y yo dije: sí, usted está debiendo tantos millones, pero si paga esto, lo perdonamos. Y dije: hágame una rebaja. Y empecé a negociar. Supongamos que me decían: págueme nomás 10. Y yo le decía: ¿y si le doy 1? Y se lo doy ya. 1 y ya. Sí, 1 y ya. Déjeme, yo llamo y pregunto. Listo. Yo: padre, por favor, tócale el corazón al de la llamada. Señor, te lo pido. Me llamaban y me decían: listo, pague 1 ya y lo borramos. Y yo: claro que sí. Yo bien, fráquete, y pagué. Míreme, usted no se alcanza a imaginar cuántos bancos yo debía. No solamente míos, de mi esposa también. Porque yo no solamente me había tirado mi vida financiera, se la había tirado a mi esposa. Y le pagué a todos los bancos. Y ahora mi nombre solo está
en el libro de la vida. Queridos hermanos, hoy, para gloria y honra del Señor, Dios trajo una restauración. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que ese pozo que un día Jehová de los ejércitos abrió, sigue abierto. Pero ¿sabe por qué está abierto? Porque yo un día entendí que cualquier cosa que yo pudiera construir, cualquier cosa bonita que yo pudiera poner, cualquier cosa hermosa que pudiera traer, no se comparaba con los fundamentos, con lo que nadie ve, pero que sostiene tu vida. Y ese fundamento se llama Cristo Jesús. Jóvenes, personas que me están viendo aquí, la gloria postrera será mayor que la primera. Pero en lugar de estar viendo la gloria arriba, la gloria está en las bases, en los fundamentos. Eso es lo que va a soportar todo lo que Dios va a hacer en tu vida. Gracias por ver este mensaje. Si fue de bendición, suscríbete, comenta y comparte con alguien que lo necesite. Dios te bendiga. Cada día que amanece veo tu luz brillar. En mi corazón florece un deseo de paz sin cesar. Tu sonrisa es mi guía en la tormenta y la calma. Quiero verte siempre feliz, es un anhelo que nace del alma. Que la vida te regale mil razones para reír, que encuentres en cada detalle un motivo para vivir. En los días grises y oscuros quiero ser tu rayo de sol.